Muy buenos días a todos. Feliz sábado. Un saludo a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a disponernos a estudiar un poquito la palabra de Dios. Vamos a ver un tema muy interesante el día de hoy. Como ya les anunciaron, se titula, y como ven ustedes aquí en la pantalla, El testimonio de las estrellas. Les voy a invitar a leer nuevamente nuestra cita en Salmo 97:6. Vamos a tenerlo ahí en nuestra mente para relacionarlo con todo lo que vamos a platicar. El versículo dice, los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. ¿Cómo es que, podemos preguntarnos, cómo es que los cielos anuncian la justicia de Dios y podemos ver su gloria? Bueno, vamos a entrar en detalle. Eh, Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el Evangelio de Mateo. Voy a invitarles a buscar en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Ok? Mateo 2, versículos 1 y 2. Le daré lectura, ustedes me siguen con su vista. Dice lo siguiente. Después dice de que Jesús nació en Belén en los días del rey Herodes. Unos magos llegaron del oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Dice, eh, y hemos venido para adorarlo. Una historia que conocemos bastante, ¿verdad? En relación a estos magos de Oriente. Bueno, a veces podemos pensar que, o a lo mejor no entendemos bien a qué se refiere cuando habla aquí de magos, ¿no? No se está refiriendo por ahí a un personaje que saca conejos de su sombrero, como los que ustedes a lo mejor alguna vez han visto ahí en la televisión o en un circo, tal vez, en algún tipo de esos espectáculos. Este, ¿A qué se refiere? La palabra mago nos dice aquí, dice, proviene del persa. Es una palabra que nosotros usamos y que viene desde los persas, esa palabra es magusha. ¿Qué significa sacerdote? ¿Sí? O sea, no tiene, al menos esta palabra originalmente no tenía la connotación que nosotros le damos cuando hablamos de un mago, ¿ok? Era un sacerdote, dice aquí. Dice, llegó al griego esta palabra, o sea, después los griegos la tradujeron como magos, ¿sí? Y dice, refiriéndose a una casta, un tipo de sacerdotes y filósofos persas o babilonios, ¿ok? ¿Y qué hacían estos sacerdotes persas y babilonios? Dicen, poseían grandes riquezas y sabiduría. Y estudiaban, dice aquí, ¿a qué se dedicaban ellos? Estudiaban las estrellas. Dice, en su deseo de buscar a Dios. ¿Se acuerdan de aquellos, por ejemplo, aquellos personajes en la historia de Daniel cuando el rey Nabucodonosor llama a sus sabios, a sus magos, menciono por ahí, para que pudieran explicarle el sueño que había tenido? ¿Recuerdan? O aquella vez de la escritura en la pared también, con Belsasar. Aparecen aquí estos personajes. No eran hechiceros, no eran gente que hacía magia, como podemos pensar por la palabra, ¿no? Era gente, dice aquí, muy sabia. Y se dedicaban a estudiar las estrellas, eran astrónomos, ¿vale? Y ellos lo hacían, dice, para buscar a Dios o a sus dioses, en el caso de ellos, ¿no? Que ellos tenían muchos dioses. Ahora, aquí en esta historia, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, aparecen estos personajes, unos magos, dice que venían del oriente, y precisamente, bueno, por ejemplo, para los judíos, cuando ellos hablaban del oriente, se referían a estas regiones, ¿sí? De los persas, de los babilonios, y estos señores provenían, pues, de aquellos lugares.
ellos hacen una pregunta por ahí, dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, porque vimos su estrella. O sea, eran personajes que se dedicaban a, ¿qué dijimos? A estudiar las estrellas, ¿sí? Y a través de ese estudio que ellos habían hecho, de todo ese conocimiento que tenían, en el momento en que, bueno, ellos sabían que algo iba a pasar en donde, en Israel, ¿sí? Eh, según lo que ellos habían estudiado, un gobernante iba a nacer en Israel. Y cuando ellos ven aquella estrella, ¿sí? Lo vieron como una señal de aquello que tanto habían estudiado, ¿sí? Y empezaron a seguir aquella estrella que los guió hasta aquel lugar. Así que, podemos decir, bueno, ¿y cómo sabían que eso iba a pasar? ¿Cómo sabían que venía un rey, un gobernante? ¿Nunca se han preguntado eso? No sé si lo han hecho. Bueno, vamos a descubrir un poquito de esto, ¿sí? ¿Cómo fue que, por ejemplo, Dios anunció el nacimiento de su Hijo, de Jesús, del Salvador del mundo, a través de los astros, de las estrellas? Suena un poco extraño, ¿no? Y a lo mejor podrían decir, bueno, ¿por qué no se les apareció un ángel como a los pastores, por ejemplo? Este, pero bueno, Dios utilizó aquí a las estrellas. Y relacionémoslo con el texto que leímos ahorita en Salmo 97, donde dice que los cielos anuncian su justicia, ¿sí? Eh, este texto es más que una expresión poética, ¿sí? Vamos a ver por qué. Eh, la astronomía, ¿sí? Que es dice aquí, es la ciencia que estudia los astros, que es a lo que se dedicaban aquellos magos de Oriente. Nos dice, por aquí, aparte dice, con todas sus leyes, dice, y movimientos, esto es lo que estudia, ¿no? La astronomía. Eh, nos dice aquí que las tradiciones persas y árabes, o sea, donde venían aquellos hombres, atribuyen su invención, ¿sí? O sea, ellos desde la antigüedad sabían que alguien había inventado esta ciencia, ¿no? Y se la atribuían a quién, dice aquí, a Adán, a Set y a Enoch, ¿sí? Ellos decían que Adán, Set y Enoch eran astrónomos, ¿sí? Que conocían y estudiaban las estrellas. Y mucho del conocimiento que les llegó a ellos, los persas, a los árabes, ellos decían que provenía de ellos, de estos personajes. ¿Qué les parecía? Josefo, el historiador judío, afirma, dice aquí, que se originó en la familia de Set. ¿Sí? O sea, concuerda con lo que decían los árabes, ¿no? Dice, y específicamente con Adán, Set y Enoch, justamente lo mismo que dicen en estas otras culturas. Dice, cuya revelación, y aquí está algo bien interesante, dice, ¿qué le revela, qué estudiaban ellos en las estrellas? Dice aquí, la revelación de los juicios, ¿qué dice aquí? Venideros. ¿Cómo es eso? La revelación de los juicios venideros. Bueno, hay unos escritos, dice aquí, que quedaron registrados en dos pilares, dice, que describen las predicciones de las estrellas. Eso a lo mejor te dice, esto ya me suena raro, ¿no? Así como a nueva era, cosas así, ¿no? Astrología y cosas así. Esto era lo que quedó por ahí registrado desde, por los comienzos de la, humanidad. Dice por ahí en el libro de la educación, eh, en relación a los primeros años del hombre aquí en la tierra, que Adán precisamente estudiaba las estrellas, ¿sí? Y dice que ahí encontraba, era como su Biblia, podríamos decir, ¿sí? Antes, pues, Adán no tuvo la Biblia que ya tenemos, ¿sí? Antes ellos se relacionaban con Dios, bueno, de manera personal, pero también a través de la naturaleza. Y uno de esos elementos que ellos se dedicaban a estudiar, Adán y Eva,
eran los cielos, ¿sí? Dice aquí el siguiente párrafo, dice, Abu Mashhad, un astrónomo persa, dijo que la astronomía, dice, fue una ciencia revelada, dice, por una fuente divina. O sea, sí, pues, se le atribuían a ellos, ¿no? A Adán, a Set, a Enoch. Pero dice que esto tenía un origen todavía más allá, ¿sí? ¿En quién? En Dios, ¿sí? Pero dice, los hombres la olvidaron. Y ahorita no es como una ciencia muy popular, ¿no? La astronomía. Es más popular, por ejemplo, la astrología, que tiene que ver ya con cosas, sí, con los cielos, con las estrellas, los planetas y todo eso, pero con cosas, místicas también. Nos hemos olvidado de esto, ¿sí? No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, salen por las noches a ver las estrellas o les gusta ver las estrellas. A veces ya ni se ven siquiera, ¿no? Con toda la contaminación, ambiental y de luces que existen en las ciudades, ya no es como algo que nos llame la atención, ¿sí? Ver las estrellas, ver el cielo. A veces hasta se nos olvida que están ahí las estrellas, les digo, porque ya en ocasiones ya ni se perciben, ¿sí? Con tanta luminosidad que tenemos. Entonces nos hemos olvidado, y bueno, ya desde entonces dice aquí, ¿no? Pero ya en estos días, pues ya es algo que no nos llama la atención, no nos atrae, ¿sí? Levantar nuestros ojos hacia el cielo, ¿sí? Algo que Dios nos invita a hacer, por ahí en algunos textos bíblicos nos dice, Dios dice, alcen sus ojos al cielo, vean que las estrellas, Dios, por ejemplo, en una ocasión le dijo a Abraham, lo llamó, dice, lo sacó de ahí de su casa y le dijo, mira las estrellas. Y hay algo interesante en esa historia. Nosotros generalmente nada más recordamos aquel detalle de cuando le hace la promesa, ¿no? De su descendencia, de un hijo, ¿se acuerdan? Y que le dijo, así van a ser, así va a ser tu descendencia, ¿sí? Hay algo interesante por ahí que nos menciona, en el Nuevo Testamento. Nos dice que Abraham le creyó a Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que le creyó a Dios? Y luego dice otra frase interesante, dice, y le fue contado por justicia. Podemos decir, bueno, pues le creyó lo de su hijo, la promesa de su hijo, pero una promesa sobre un hijo no te puede justificar ante Dios, ¿sí? El creerla, decir, bueno, sí, creo, que me vas a dar un hijo, eso no te justifica ante Dios, hay algo más, ¿sí? El Salmo 97 nos dice que los cielos revelan su justicia, ¿sí? Entonces, Abraham, fue llamado también por Dios en una ocasión para observar los cielos, ¿sí? Y dice que Abraham le creyó a Dios, un mensaje que Dios le dio a través de qué? De las estrellas, ¿sí? Y dice que eso le fue contado por justicia, ¿sí? ¿Qué mensaje recibiría Abraham? Bueno, vamos a ver lo que nos dice por aquí en Salmo 19:1-4. Ustedes conocen también este texto. Esta versión es la versión textual, ¿sí? O sea, lo que dice el texto original. Vean lo que nos dice, a lo mejor difiere un poquito con las que ustedes tienen por ahí, pero dice, los cielos cuentan, ¿de qué manera dice ahí? Detalladamente la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro, dice aquí, vierte profecía. Y es aquí algo que algunas versiones no mencionan. Dice, un día a otro vierte profecía. ¿Sí? Esto es súper interesante. Dice, no hay lenguaje ni idioma. Donde no hay lenguaje ni idioma, o sea, usted no puede escuchar a una estrella hablándole, por ejemplo. Pero dice, la voz de ellos no es para ser oída. ¿Es para qué? Esto lo podemos observar nosotros. Dice, su trazo, y esto está también bien interesante, su trazo salió, dice, por toda la tierra. Y cuando habla aquí de un trazo, nos habla de, por ejemplo, cuando hablan ustedes de un trazo, ¿qué se les viene a la mente? Un trazo, una línea, un dibujo, ¿sí o no?
Entonces podríamos entenderlo así. Sus líneas, sus trazos, dice, salieron por toda la tierra y sus palabras, dice, hasta los confines del cosmos. Todo el universo, y se puede conocer sobre esto. ¿Sobre qué? Bueno, nos dice aquí que, ¿qué nos declaran los cielos? Dice aquí, profecías. Y les digo que esto suena a lo mejor raro, ¿no? Pueden decir, no, no, pues está saliendo de contexto, de lo que conocemos, ¿no? Esto es lo que nos dice el texto original, lo que nos dijo ahí David, ¿sí? Los cielos nos declaran profecías. Sigue diciendo por aquí, en otro texto, en Génesis, y si bien esto reafirma lo que acabamos de leer, 1:14, también la versión textual, nos dice, y entonces dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar entre, ¿qué? Dice ahí, día y noche. Para eso nos sirven, por ejemplo, las estrellas, las lumbreras, ¿sí? Y vean para qué más dice aquí, dice, y sirvan de señales, ¿para qué dice aquí? Para los tiempos señalados. Y para días y años. Es decir, aparte de tener esa función de que a nosotros nos indican que los días, los años, dice aquí, que sirven para, como señales para tiempos que Dios ha establecido. ¿Qué les parece? ¿Qué tiempos? ¿Qué señales? ¿Qué nos indican? ¿Qué nos quiere señalar Dios? Vamos a ver. Miren, los estudiosos de todo esto nos hablan, por ejemplo, de que en el cielo nosotros encontramos 48 imágenes, trazos, dibujos, ¿sí? 48. Compuestos, dice aquí, esas 48 imágenes están divididas, dice aquí, en 12, ¿qué? Signos, símbolos que actualmente, ¿sí? Nosotros les llamamos signos del zodiaco, ¿sí? Esta palabra, por ejemplo, algunos decimos, no, eso ya es cosas de astrología, hasta de espiritismo, todo eso, ¿no? Del zodiaco. Bueno, el zodiaco es una palabra que utilizamos hoy, ¿sí? En la Biblia aparece esta palabra para referirse a las constelaciones. Nosotros lo podemos encontrar por ahí en el libro de Job, por ejemplo. Utiliza otra palabra, obviamente. Tal vez algunas traducciones lo mencionan como zodiaco, ¿sí? Pero bueno, hay 12 símbolos, 12 dibujos. Este, este, y ellos se van dividiendo, ¿sí? Dice, cada uno de los cuales contiene 3 constelaciones, ¿sí? Esos símbolos, esos dibujos tienen 3 constelaciones. Saben que en la antigüedad, por ejemplo, el pueblo de Israel, ustedes recuerdan, por ejemplo, por ahí en Deuteronomio, nos dice que cada tribu de Israel tenía un símbolo, ¿sí? Una bandera. Curiosamente, esos símbolos que, que tenían, si ustedes lo pueden leer ahí en la Biblia, coincidían con estas imágenes, ¿sí? ¿Cómo es eso? Bueno, es muy amplio todo esto, ¿sí? Pero coincidían, ¿sí? Con el símbolo o lo que representaba a cada tribu de Israel, ¿sí? Eso está bien interesante también. Tal vez en otra ocasión podamos estudiarlo. Y bueno, dijimos que cada imagen tiene, en el cielo, tiene 3 constelaciones, cada una de esas imágenes. Dice, estas se pueden dividir en 3 grandes, ¿qué dice aquí? Libros, ¿sí? Son un libro, ¿sí? El cielo es un libro. Que nosotros a lo mejor no lo vemos así, ni nos interesa tampoco conocer, puede ser algo de esto, pero es un medio que Dios ideó, creó para comunicarse con nosotros, ¿sale? Dice, cada uno de estos 3 libros contiene 4
capítulos, ¿sí? Los estudiosos así lo han dividido. Dice, y cada capítulo contiene 3 secciones, así está dividido, ¿no? ¿Qué nos dicen estos libros? Porque se supone que un libro tiene que información para nosotros. Bueno, estos libros, dice aquí, nos hablan de un tema en especial cada uno, ¿sí? Y cuando nosotros estudiamos todo esto, si a usted le gusta, por ejemplo, estudiar esto de las estrellas o le ha llamado alguna vez la atención, las constelaciones, esas imágenes que parece que están ahí, ¿no? Que alguien las dibujó. Bueno, y bueno, y que normalmente a veces decimos, ay, cómo tenían imaginación, ¿verdad? Las personas, cómo veían imágenes, figuras en las estrellas. El vasto va más allá todavía, ¿sí? Nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que Dios diseñó todo eso, ¿sí? Hay muchísimos textos que nos dicen esto, no los vamos a ver todos, pero Dios puso ahí y dice, puso ahí las estrellas y dice, a todas les puso un nombre, dice por ejemplo Isaías 40:26, Dios les puso un nombre a cada una. Dios, dice ahí, las puso para que fueran como una señal, dice, para tiempos indicados por Él. Dice David, los cielos, dice, nos declaran profecías. Y vamos a ver de qué nos hablan estos 3 libros. Dice aquí, dice, el primero, por ejemplo, o nos hablan de 3 cosas especiales, o al menos 2. Primeramente dice, nos hablan de aquel que iba a venir un día, como una promesa. Y terminan esos 3 libros con la destrucción del enemigo, del mal, del pecado. ¿Cómo es eso? Esto nos puede indicar y nos puede ampliar ya un poquito más nuestra percepción de por qué aquellos sabios del Oriente sabían que venía alguien, un gobernante. Y cuando apareció aquella estrella, ¿sí? En los cielos, que por ahí eh, los textos inspirados nos dicen que no era una estrella en sí, sino eran ángeles, ¿sí? Que los iban guiando hacia donde tenían que ir. Pero ellos vieron algo que para ellos era una estrella. Y que le estaba confirmando todo lo que ellos ya sabían, lo que habían estudiado de alguien que iba a venir. Y esto ellos lo entendieron a través de qué? Del estudio de las estrellas. Ellos no tenían una Biblia. El cielo era su Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en el cielo? Dice aquí, su promesa de que un día iba a venir, su promesa de que iba a volver y la promesa de que va a acabar con todo lo malo que conocemos. ¿Cómo es esto? Bueno, miren, aquí tenemos ya algo más específico acerca de esto que le llaman algunos estudiosos el pergamino celestial, ¿sí? El primer libro, dice aquí, así como están divididos, dice aquí, nos habla de la profecía de un Mesías que iba a venir. Sin duda, esto era lo que ellos estudiaban, los famosos Reyes Magos, ¿sí? Iba a venir un día. Y hace tiempo por ahí mencionamos algo de esto, ustedes recuerdan, hubo por aquí un tema donde hablamos de esto, ¿sí? Precisamente de esa promesa, como el cielo nos habla de eso. El segundo libro, dice aquí, nos presenta su doble naturaleza, o sea, habla algo acerca del Mesías, precisamente, o quién era. Personaje dice aquí con doble ¿qué? Naturaleza, es decir, Dios y qué, y hombre a la vez. Y el tercer libro, que ahorita vamos a desglosar un poquito, no completo porque es muchísima información, ¿sí? Pero vamos a tocar algunos temas, algunos datos. Dice aquí, el tercer libro nos habla de qué dice aquí, del triunfo final del Mesías.
que es algo que a nosotros nos debería de interesar bastante este tema. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿sí? Miren, este tercer libro que nos habla de la segunda venida de Jesús, tiene ahí algunos temas interesantes, ¿sí? Dijimos que estos tres libros están divididos o contienen cuatro de esos dibujos o signos o símbolos que algunos conocemos muy bien, porque a lo mejor nos llama la atención ir ahí a leer horóscopos y ese tipo de cosas, ¿no? Este, este tercer libro está compuesto por estas cuatro imágenes, perdón: Tauro, de la constelación de Tauro, de Géminis, de Cáncer y de Leo. Vamos a tocar nada más dos ahorita, ¿sí? Pero miren de lo que nos habla. Esta constelación de Tauro, en todas las imágenes que aparecen por ahí en torno a ella, habla de un juez, ¿sí? Del juez de toda la tierra. En la constelación de Géminis nos aparece por ahí la figura del príncipe de paz. En la de Cáncer, los redimidos del Mesías. Y al final, la última constelación de todas esas, ¿sí? Esas 12 que aparecen en el cielo, es la de Leo, o un león, que significa o nos habla del triunfo final del Mesías. Y esto les digo, suena un poco raro, ¿no? Todo esto. Pero vamos a analizarlo un poquito. En esta constelación, ¿sí? Que nosotros la conocemos como Tauro, ¿sí? Ese símbolo que parece un toro, ¿sí? Bueno, precisamente ese nombre que tenemos para esa constelación viene del caldeo Tor, ¿sí? Y del árabe Taur. Parece mucho a la palabra que usamos nosotros, ¿no? Y en griego es la palabra Taurus, ¿sí? En latín, Taurus. El nombre hebreo, ¿sí? El nombre que usaban los hebreos para identificar a estas estrellas. Usted puede decir, a lo mejor los hebreos también hacían eso, sí, sí, porque ellos también les gustaba estudiar las estrellas. El nombre hebreo era Shur, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Shur significa viniendo o gobernando. Esa era la palabra que usaban los hebreos para estas estrellas, ¿sí? Y aquí nosotros más o menos vemos la forma que tienen, ¿no? Aquí está. Y bueno, está compuesto por un montón de estrellas, ¿no? Esta figura. Miren, la estrella alfa, que es la estrella más brillante, ¿sí? Que ustedes la ven, por ejemplo, aquí, casi en el centro, se llama Aldebarán, una palabra que viene del caldeo, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra, Aldebarán? Miren, ahorita decíamos que eh, Dios le puso un nombre a todas las estrellas, ¿sí? Ahora es curioso que todas estas culturas tan antiguas, por ejemplo, como los árabes, los caldeos, los hebreos, identificaban estas estrellas por nombre a todas, ¿sí? ¿De dónde sacaron esos nombres? ¿Por qué coinciden los nombres que les daban todas estas culturas? ¿Qué significado tenían? Acuérdense que los nombres en la antigüedad eh, eran muy importantes, los nombres de cualquier cosa, o sea, y de las personas. O sea, nos daban un mensaje. No era nada más porque, ay, se oye bien padre ese nombre, como decimos hoy, ¿no? Le voy a poner Kevin a mi hijo porque está bien padre ese nombre. Y así se llama mi artista favorito, o no sé, ¿sí? Algo así. En la antigüedad era muy diferente. Cuando algo tenía un nombre era por algo especial, no nada más porque estaba chido el nombre, como decía, ¿sí? Aldebarán, ¿qué significa esta palabra? Que a lo mejor ustedes han escuchado a esa estrella, ¿no? Es una estrella famosa. Dice, significa el líder o gobernante, el gobernante. Eso significa esta palabra.
Y con todo esto, les digo, nosotros podemos entender por qué aquellos magos de Oriente sabían tanto, cosa que el pueblo de Israel llegó a ignorar, se le olvidó, como decía por ahí al principio, ¿no? Esta ciencia, se les olvidó. Eso significa el líder o el gobernante. Y la estrella beta, que es la que le sigue en importancia, en luminosidad también, que está por aquí, dice, en la punta del cuerno izquierdo, se llama Nat, ¿sí? No sé si ya la vieron por ahí, Nat. ¿Qué significa esta palabra? Dice herido o muerto. ¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, dice aquí, esto es un indicio profético, ¿sí? De que ese gobernante que iba a venir, ¿sí? Que nos habla aquí, acuérdense que esto que estamos hablando hoy tiene que ver con la etapa final de la historia, ¿sí? Un día iba a venir un gobernante, que fue lo que estudiaron aquellos magos, ¿verdad? A nosotros nos toca otra etapa de la historia. Otra vez dice, va a estar, va a regresar, pues, ese gobernante. Y nos dice quién es también. Dice que ese gobernante, ¿sí? Según todo lo que nos dicen estas estrellas con sus nombres, este gobernante dice tenía que ser ¿qué? Herido, muerto, sacrificado, ¿sí? Y bueno, ustedes empiezan a sacar ahí sus conclusiones, ¿no? Dentro de este símbolo que aparece en el cielo, ese dibujo, ¿sí? De ese toro, eh, ahí dijimos que hay otras constelaciones, ¿sí? Otras tres constelaciones. Y aparece, por ejemplo, aquí las Pléyades, que también son muy famosas y las menciona la palabra de Dios, ¿sí? Así por nombre también. Bueno, las Pléyades es un nombre que nosotros el que llegó a nosotros, ¿no? En el original, ¿sí? Viene del hebreo Shima, así le llamaban los hebreos. Por ejemplo, esta palabra es la que aparece en Job y en Amós, donde se mencionan estas estrellas. Eh, ¿Qué significa este nombre de las Pléyades? Significa congregación del juez o congregación de, ¿qué dice aquí? Del gobernante. Congregación del juez o del gobernante. Es interesante eso. O sea, habla de un gobernante que iba a venir, que iba a ser ¿qué? ¿Quién era ese gobernante? Alguien que había sido ¿qué? Muerto o herido, ¿sí? Y habla aquí de una congregación, de un grupo que pertenece a quién? Al juez o a ese gobernante, un pueblo. Y hay otro grupo de estrellas, otro cúmulo de estrellas también en relación a esta imagen del toro. Dice aquí en la cara del toro, precisamente, que se conoce como las Iades. ¿Qué significa ese nombre? Significa los congregados, ¿sí? Congregados en torno a aquel gobernante. Algo que nos puede dar más o menos la idea de que esto nos habla del pueblo de Dios, ¿sí? Aparece otra constelación también bien famosa, cerca de esta figura del toro. Ustedes la identifican y aquí la ven en la pantalla, la constelación de Orión, ¿sí? Que aparece, por ejemplo, ahí en la Biblia también mencionada por nombre, para que vean qué antiguos son esas imágenes y los nombres que tenían, ¿sí? En hebreo es Chesil o Cecil, también le llaman así. ¿Qué significa esta palabra? Significa el fuerte. Cuando nosotros vemos estas figuras, generalmente se nos vienen a la mente, porque es lo que hemos aprendido a lo mejor en la escuela, figuras de la mitología griega, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Bueno, porque a Satanás le gusta, acuérdense que le gusta distorsionar todo.
¿sí? Todo lo que Dios hace, Él lo distorsiona, ¿sí? A él no le gusta inventar cosas, a él le gusta arruinar lo que ya está hecho y distorsionarlo. Entonces, cuando nosotros vemos las estrellas y todo, decimos, mira, que Hércules y que no sé quién, personajes de la mitología griega, dioses, etcétera, ¿sí? Que la medusa y que cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, para aquellas personas, ¿sí? Que vivieron, por ejemplo, antes de esta cultura tan famosa de los griegos, todas estas imágenes tenían otro significado, ¿sí? O sea, los griegos no inventaron eso fue una distorsión, ¿vale? Entonces, ¿qué significaba por ejemplo, para los hebreos? Por ejemplo, Job, o Moisés lo registró ahí, ¿no? O sea, desde los tiempos de Job esto ya existía. Y significa, o sea, era la imagen, dice aquí, ¿de qué? Dice aquí del fuerte. O también significa la luz. ¿Le suenan esos adjetivos? El fuerte y la luz. Dice aquí la estrella alfa, que está en el hombro derecho, que es la que está por acá, se llama, dice, Betelgeuse. Ustedes la han escuchado alguna vez. Sí, también son famosas, ¿no? Y usted lo puede ver por las noches. Esta es una constelación que se ve en todo el mundo. Hay algunas que se ven en algunas partes, nada más. Esta todo el mundo la ve. Y es por algo también. ¿Sí? Dice, acuérdense el texto, dice, todo el mundo ve su gloria y nos declara su justicia. Bueno, esta palabra significa la venida de la rama. Esa es la venida de la rama. Vamos rapidito a ver Malaquías 3:2, nada más para que veamos, tengan ahí su Biblia en la mano porque la está usando. Malaquías 3:2. ¿Cuál rama? Podríamos decir ahí que era una rama con las cosas espirituales, ¿no? Malaquías, ahí en el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 2, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Relaciónelo con este nombre, ¿sí? Dice, vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. Dice, el ángel del pacto, a quien todos deseáis, el deseado de todas las gentes. Menciona por ahí en otros textos. Perdón, me retrasé. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ya estaba leyendo el 1. Dice, ¿quién podrá subsistir cuando se manifieste? Porque Él es, dice ahí, como fuego purificador, dice, como lejía para sus lavadores, ¿sí? Habla ahí de alguien que va a, a venir. Hay unas citas por ahí, donde nos habla, por ejemplo, del Mesías y le mencionan, precisamente como una rama, ¿sí? Le menciona como un renuevo también. No sé si recuerdan por ahí estos textos. Dice, en algunas profecías que nos hablan del, del Mesías, ¿sí? Como una rama, un renuevo, ¿sí? Y aquí nos habla de alguien que iba a venir también. Nos dice la estrella Beta, ¿sí? La segunda en importancia, que se llama Rigel, y a ver si se acuerdan ustedes de esto. ¿Qué significa ese nombre de Rigel? Significa el pie que aplasta. El pie que aplasta. Precisamente es la estrella que está aquí, en el pie izquierdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella profecía de Génesis 3:15? Donde hablaba de alguien que iba a aplastar la cabeza de quién? De la serpiente. ¿Se acuerdan? Y que a la vez iba a ser herido también. La estrella, dice aquí la estrella Gamma, la tercera en importancia, que está en el hombro izquierdo, son de las tres más brillantes de esta constelación, se llama Bellatrix, que significa el que viene
rápidamente, el que viene pronto. Si usted no ve algo interesante en esto, ¿sí? O no lo relaciona con todo lo que usted conoce, pero andamos un poquito extraviados, ¿no? Pero esto nos dice algo. Acuérdense, los nombres nos dicen que algo. Y Dios dice que los cielos declaran su justicia, ¿sí? ¿Cómo es que declaran su justicia los cielos? Bueno, estos nombres que nosotros estamos viendo de las estrellas, que a lo mejor usted las conoce por otros nombres, ¿no? Que la número no sé quién es, que a veces así aparece, ¿no? Los científicos así las nombran, perdón, pero tenían un nombre en la antigüedad y esto no es una invención mía, ¿sí? Si usted va a investigar, esos son los nombres que tenían en la antigüedad y que algunos todavía conservamos. Muchos o la mayoría ya tienen otros nombres, ¿sí? Otros sí han cambiado, pero aún conservan algo del significado original, ¿sale? Lo que sí ha cambiado casi en su totalidad es lo que el hombre dice que simboliza, ¿sí? Este, que les digo, generalmente lo relacionan con la mitología griega, ¿sale? Pero les decía, esto es mucho antes de los griegos, ¿ok? Dentro de estas constelaciones que estamos viendo del toro, ¿sí? Están ahí alrededor de esta imagen o dentro de esta figura, tenemos esta que se le llama Eridanus, ¿sí? Ustedes ven aquí en la pantalla también. ¿Qué significa este nombre? Bueno, viene del sánscrito, dice aquí, Srotauswini, ¿sí? Es una palabra del sánscrito que significa torrente o corriente o río, ¿sí? Si nosotros leemos, bueno, déjenme les digo, esta imagen aparece justamente debajo del Orión, ¿sí? Si alguna vez usted sale a ver las estrellas e identifica esta constelación de Orión, que es muy visible para todos, debajo se encuentra ese río, ¿sí? Que le llaman Eridanus. Cuando nosotros leemos por ahí, por ejemplo, en Daniel 7:10, esto está también bien interesante, nos dice lo siguiente, Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez, dice, se sentó y los libros fueron abiertos. Es bien curioso, ahorita vamos a ver otros textos, como algunas descripciones que nos da la Biblia, ¿sí? O algún pasaje coincide, curiosamente, ¿sí? Con las figuras que están en el cielo. Este personaje que le llaman por aquí el fuerte, la luz, debajo de él tiene un río, ¿sí? Coincidiendo, por ejemplo, con la descripción que nos da Daniel en capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego, dice, que procedía de delante de él. La otra constelación que está ahí, la tercera, dijimos que eran tres, que tienen que ver con esos símbolos, con esas imágenes. Se le llama Auriga, ¿sí? ¿Qué figura es? Bueno, aquí a lo mejor usted dice, pues, no le dio forma de nada, es un pentágono. Bueno, es la figura de un pastor, ¿sí? Que está ahí como sentado, usted a lo mejor lo puede teclear ahí en su computadora, en su teléfono y puede ver la figura. Un pastor que tiene un animalito por ahí en sus brazos. Los griegos, por ejemplo, le llamaban a esta constelación la estrella del pastor, ¿sí? Y precisamente esta palabra procede de una raíz hebrea que significa pastor, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 34:22 para que podamos relacionar estos pasajes con lo que nos quiere decir, o los nombres de estas estrellas.
Ezequiel 34:22. Capítulo 34 de Ezequiel, versículo 22. ¿Sí? Ezequiel 34:22. Dice lo siguiente. Dice, yo salvaré a mis ovejas. Así es. Y nunca más serán en rapiña. Y juzgaré, dice, entre oveja y oveja. Dice que él va a salvar a sus, ¿qué dice? A sus ovejas, para que nunca más sean, ¿qué? Para que nunca más sean, eh, ¿cómo se puede decir? Dañadas, ¿sí? Que nadie pueda hacerles daño, ¿ok? Entonces, vamos a relacionar todo esto con los nombres de las estrellas. Dice aquí, la estrella alfa, ¿sí? La más brillante, está, dice, en el cuerpo de la cabra, precisamente ese animalito que tiene ahí es una cabra, ¿sí? Se conoce con el nombre latino moderno de Capella, pero en hebreo es Aliot, así le llamaban los hebreos a esta estrella, ¿sí? Los dos nombres, Capella o Aliot, significan cabra, ¿sale? Entonces, ahí no hay duda de que esa imagen que se ve por ahí, que está en brazos de ese pastor, es una cabra, ¿sí? La siguiente estrella, la estrella beta, que está en el brazo derecho del pastor, nos dice aquí, se llama Menquilino, ¿sí? Un nombre árabe. Esto significa la banda de las cabras o el rebaño de las cabras, ¿sí? Esta imagen nos indica precisamente lo que nos dice Ezequiel 34:22, que un día, ¿sí? Dice, Dios va a salvar a su pueblo, a su rebaño. Nunca más van a ser lastimados, dañados por el enemigo, ¿sí? Por el depredador. Es interesante cómo utiliza aquí una figura de una cabra, ¿sí? Generalmente esta imagen de la cabra la relacionamos con el pecado, ¿sí? La imagen de un cordero, pues con el bien, ¿sí? Este pastor tiene en sus brazos a una cabra. ¿Qué nos puede indicar esto? Bueno, que a quien tiene ahí es a un pecador salvado, obviamente, ¿sí? Quiere decir que su pueblo, ¿sí? ¿Quién es su pueblo? Pues también son que han sido pecadores. No somos santitos, ninguno de nosotros, ¿sí? Así que, bueno, y es interesante también que en el pie derecho de esta figura del pastor, ¿sí? Aparece ahí una estrella que se llama Nat también. Y ahorita vimos qué significa ese nombre, que también así se le llama a otra estrella, ¿se acuerdan? Que está en la figura del toro. Esta palabra significa herido, lo mismo que nos decía del toro, ¿sí? De ese gobernante. ¿Quién es este pastor? Alguien que fue, ¿qué dice ahí? Herido, muerto también. ¿Qué les parece? Si nosotros leemos por aquí en Malaquías, capítulo 4, versículos del 1 al 3, podemos ver todas esas figuras. Es lo que les decía ahorita, ¿no? Es interesante cómo algunos textos eh, unen todas esas imágenes que están ahí en los cielos. Por ejemplo, aquí nos dice, Malaquías 4 dice, he aquí viene el día. O sea, todo esto que acabamos de platicar lo podemos resumir en este texto. Dice, he aquí viene el día, dice, está encendido como un horno, y todos los soberbios y los que obran maldad serán estopa. El día en que vendrá, dice, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto tiene relación, por ejemplo, con aquel río de fuego que mencionaba, ¿sí? Dice, no les dejará ni raíz ni rama, mas vosotros, dice, los que teméis mi nombre, a que su pueblo, su rebaño, dice, les nacerá el sol de justicia, la luz, que eso simboliza, por ejemplo, y eso significa la palabra Orión también, ¿sí? Dice, la justicia surge con salvación y en sus alas traerá salvación.
Y saldréis, dice, y retozaréis como becerros de la manada. Aquí habla de su pueblo, habla de un rebaño, como lo que mencionaba por ahí, ¿no? Por ejemplo, de las cabras, de su manada, su rebaño, que aparece por ahí en las estrellas. Dice, y habréis, o habéis, dice, habréis de pisar a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Este texto nos habla precisamente de la justicia de Dios, ¿sí? Lo que va a hacer un día, acabar con quién, con el pecado, ¿sí? Acabar con la maldad, castigar al enemigo y a todos los que le hayan seguido. Así que, ¿qué les parece esto que acabamos de ver? Vamos a ver otra figura, ¿sí? Que es la última que aparece dentro de esas 12 figuras. Eh, es interesante, por ejemplo, los egipcios decían que para usted leer las estrellas, ¿sí? Tenía que comenzar, o para entender lo que nos querían decir las estrellas o el mensaje que podemos obtener de las estrellas, tenía usted que empezar a leerlo. Acuérdense que estas estrellas o estas figuras están como en un círculo en el cielo, ¿sí? Y se van moviendo a través de todo el año. Eh, los egipcios decían que este pergamino celestial comenzaba con una figura y terminaba con otra, ¿sí? ¿Cuál era el principio de ese círculo, de ese mensaje? Era la figura de Virgo, ¿sí? ¿Y eso qué significa eso de Virgo? Bueno, esa figura tiene que ver, o ahí comienzan las promesas de Dios acerca de su venida, ¿sí? Esa figura es la figura de una mujer. Esa palabra Virgo significa virgen. Y ya pueden más o menos ir viendo de qué habla todo eso, o qué figuras aparecen por ahí. Sin duda esto lo conocían los magos de Oriente, ¿sí? Y bueno, va recorriendo usted todas esas imágenes y entendiendo todo lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Sus promesas, sus promesas para su pueblo, ¿sí? Las promesas de su primera venida, las promesas de su segunda venida, la recompensa para su pueblo, ¿sí? Todo está ahí. Es muy interesante, les digo, es mucha información, tal vez en otra ocasión podemos compartir algo más, pero es muy interesante y a lo mejor usted puede decir, le digo, se nos puede sonar extraño, ¿sí? Y si nunca habíamos escuchado algo de esto, pues más todavía más extraño. Podemos a lo mejor sentirnos algo escépticos, ¿sí? Y decir, esto es un puro cuento, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos el deseo de conocer a Dios, Dios se revela a nosotros, ¿sí? Eh, deberíamos ¿cómo se puede decir? De abrir nuestra mente también o sea, no solamente decir, pues, yo nada más con la Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia reafirma todo esto y por eso estamos sacando algunos textos. Pero a veces nosotros, a lo mejor cuando curioseamos, porque alguna vez a lo mejor lo hicimos en nuestra vida, por ejemplo, con los horóscopos, eso a lo mejor no nos parecía chiste, ni nos parecía así como que, ay, sí será cierto, así lo creemos, porque decimos, mira, y sí salió cierto lo que me dice. Pero cuando son cosas de Dios, y esto tiene que ver con lo que se supone que creemos, a veces sí nos portamos así, ¿no? Así medio como que, ay, sí será cierto eso. Ay, suena como a cuento, fantasía, todo eso. Entonces, ojalá que todo esto nos ayude más bien a reafirmar lo que creemos, ¿sí? Porque no estamos ahorita diciendo nada que se salga de nuestros fundamentos, ¿sí? Lo que se supone que creemos. Esto es lo que creemos y esto es lo que predicamos, ¿sí? Pues se supone que eso hacemos. Bueno, vamos a ver esta figura. Esta es la última,
¿sí? Y curiosamente nos habla también de su venida, del triunfo final y del Mesías. Y vamos a ver lo que nos dice, es la imagen de un león, que nosotros la conocemos como el signo, la constelación de Leo. Isaías 42:13, vamos a ver lo que nos dice por ahí. Isaías 42:13 dice lo siguiente, dice, el león saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Dice, gritará, rugirá, dice, voceará y se esforzará contra sus enemigos. ¿De quién está hablando aquí? ¿De cuál león? ¿Se acuerdan que es una figura también, o un nombre que se le da a quién? Dios, como el león de qué? ¿Se acuerdan? De Judá. También, si, ¿por qué le llamaban el león de Judá? Ahorita les estaba diciendo que estas figuras eran representativas dentro del pueblo de Israel. Esas 12 figuras, esas 12 constelaciones, los signos. Esta figura de león precisamente era la insignia de la tribu de Judá. Por eso le llamaban el león de Judá. Está bien interesante también. Dice aquí, habla de Dios, precisamente dice que un día iba a despertar y salir como un león, dice como hombre de guerra, dice, y dice, rugirá y se esforzará contra sus enemigos. Aquí habla de lo que va a ser Dios un día, cómo va a aplicar su justicia. Por eso nos dice en el Salmo 97, dice que los cielos nos declaran su justicia. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Tal vez nunca lo habíamos pensado así, nunca habíamos escuchado de esto, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que usted levante sus ojos al cielo, espero, y yo creo que tal vez ya no las va a ver de la misma forma que les veía las estrellas. ¿Sí? Porque ahí está escrito el Evangelio, ahí está la Biblia, está nuestro origen y nuestro destino final. ¿Sí? Y usted puede decir, pero ¿y la ciencia por qué no habla de esto? Los científicos saben todo esto, ¿sí? Déjenme decirles. Pero les digo que lo han distorsionado todo. Y obviamente la ciencia, fíjense bien, nunca nos va a revelar algo que contradiga sus teorías, sus mensajes. ¿Sí? La verdadera ciencia sí lo hace, pero lamentablemente la verdadera ciencia no tiene mucha voz ni voto en este mundo. ¿Sí? A Satanás le conviene que usted siga creyendo otras cosas, ¿sí? Que usted nunca sepa su origen ni su destino final. Y esto está en las estrellas, ¿sí? Ahí está dibujado, trazado, como dice también ahí la palabra de Dios. Su trazo, dice, salió por todos los confines de la tierra y del universo. Dice aquí el nombre en hebreo de esta constelación es Arié, que significa el león. Y esto también es bien interesante. Ahorita leímos un texto, ¿sí? Aquí en Isaías. Dice que en hebreo existen 6 palabras para describir un león. La palabra que utiliza aquí Isaías, por ejemplo, o esta palabra es Ariel, ¿sí? Que se refiere a un león que, dice ahí, cazando su presa. Ahí tenían una palabra muy específica, o sea, un león que furioso, un león hambriento, un león como el que menciona también por ahí Pedro, ¿se acuerdan? Haciendo alusión al enemigo. Dice el nombre, perdón, en siriaco es Ario, un poquito parecido al hebreo, que significa león desgarrador. Y el árabe, o los árabes le llaman Al-Azar a esta constelación, Al-Azar, que significa león abalanzándose con vehemencia. Si se fijan, todos tienen el mismo significado, pues, son palabras diferentes, pero significan lo mismo. Un león que dice ahí, abalanzándose sobre su presa. ¿Y se acuerdan lo que decía ahí Isaías 42:13? Lo voy a leer de nuevo. Dice, Él saldrá como, o el Señor dice, saldrá como
un gigante, dice, y como hombre de guerra despertará celo, rugirá, dice, y se esforzará sobre sus enemigos. Él promete un día que aplicar la justicia. Para todos aquellos que siempre decimos, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Y hasta cuándo Dios va a hacer algo? Por todas las cosas que vemos, ¿no? En nuestro mundo. Bueno, esta es una promesa, dice, voy a acabar con el mal, con mis enemigos. La estrella alfa, la más brillante de esta constelación, se llama Regulus, que significa pisar bajo los pies. Se parece un poquito a lo de aquel pastor, ¿se acuerdan? Y lo del Orión también, que pisa, dice, bajo los pies, que destruye, que pisotea, ¿sí? La estrella beta, en la punta de la cola de león, se llama de nébula, que significa juez o señor que viene. ¿No les dice algo todo esto? Los nombres, es el juez que viene, el señor que viene. Y así termina toda esta historia que se presenta en estos 12 símbolos. ¿Sí? Comienza con la venida de alguien, ¿sí? Que iban a ser de una virgen. Todo esto era lo que sabían aquellos magos de Oriente. ¿Sí? Y termina toda esta historia con este león, ¿sí? Destruyendo a sus enemigos, aplicando la justicia. La estrella gamma, la tercera en importancia, está en la melena de león. Se le llama Al-Hieba, perdón, Al-Hieba, que significa la exaltación. ¿Sí? Entonces, fíjense, pisar bajo los pies, el Señor y el juez que viene y la exaltación. ¿Qué imágenes aparecen por aquí en esta figura? Bueno, hay una serpiente que se le conoce, los griegos le empezaron a llamar hidra, la hidra, una serpiente acuática. Aquí ven la imagen ustedes, ¿sí? La serpiente. La estrella alfa, ¿sí? Que aquí ustedes la ven, en árabe se le llama Al-Fard. ¿Qué significa ese nombre? Significa la separada, la corrida, pueden decir, la aborrecible o puesta a la distancia. ¿Se acuerdan qué hizo Dios con la serpiente, con Satanás? Lo que lo aisló, lo separó, lo echó del cielo, ¿sí? Y se considera, dice aquí, aborrecible también. Eso significa ese nombre, todos esos adjetivos, separado, dice, puesto a distancia, aborrecible. La estrella beta, la segunda en importancia, se llama Aldriana, la aborrecida. Y la estrella gamma se llama Minshar, Al-Sujia. Está bien largo el nombre, ¿no? ¿Qué significa este nombre? La perforación del impostor. Eso significa. La perforación del impostor. Todo esto tiene que ver con lo que conocemos nosotros, de cómo va a terminar ¿qué? La historia de esta batalla entre el bien y el mal. Y es lo que nos cuentan las estrellas también. La otra imagen que aparece ahí, ustedes vayan relacionando, ¿sí? A un león, y luego aquí aparece que una serpiente, y la otra imagen que aparece aquí en esta figura de león es una copa que se le conoce como cráter, una copa. Vamos al Salmo 11:16. Vamos a ver si esta figura tiene algo que ver con lo que ustedes y yo conocemos, creemos. Salmo 11, versículo 16. Perdón, es en el 6, no es 16, no hay 16. 11:6, ¿sí?
Dice lo siguiente, sobre los malos hará llover fuego y azufre, y un viento abrasador será la porción de su cáliz o copa. Esta figura es una copa. Ese nombre de cráter, dice aquí, deriva del griego crátera, ¿sí? Que significa, o ese nombre se refiere a una taza, dice aquí, utilizada para diluir el vino. Es una figura que, por ejemplo, aparece mucho en el Apocalipsis también, cuando habla de los castigos de Dios sobre el mal, ¿se acuerdan? De una copa, un cáliz, de la ira de Dios. Y la estrella alfa, la más brillante que vemos aquí, se llama Al-Ches, que significa la copa, precisamente. Entonces, hay un león por aquí, hay una serpiente, hay una copa, eh, y finalmente existe aquí otra, la tercera, que se le llama Corvus, a esta figura, o esta constelación. Corvus, ¿qué significa Corvus? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19-18 y lo vamos a relacionar con lo que simboliza o el nombre de estas estrellas, Corvus. Apocalipsis 19-18. Sí, al final de la Biblia. Dice lo siguiente. Eh, Dice, bueno, vamos a leer desde el 17 para que lo entendamos mejor. Dice, y oí un ángel de pie en el sol que clamó a gran voz a todas las aves que volaban por el cielo. ¿Y qué les decía? Dice, venid y congregaos a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes, capitanes y de poderosos, carne de caballos y jinetes, carne de todos, libres, siervos, pequeños y grandes. ¿De quién nos habla este versículo, por ejemplo? Esto habla de la destrucción de qué? Del pecado, de los malos, de los que se rebelaron contra Dios, los enemigos de Dios. Dice Dios que le va a llamar a todas las aves del cielo y les va a decir, esta es la cena del Señor. Vengan a qué? A comer, a darse un banquete. Con carne de qué dice ahí, de reyes, de poderosos, de libres, siervos, etc. Vamos a ver qué significa esto. Esta palabra o el nombre que utilizaban los hebreos para esta figura era Oreb, la palabra que aparece en la Biblia. ¿Qué significa Oreb? Cuervo. Cuervo. ¿Y vieron lo que decía por ahí en Apocalipsis? De las aves del cielo, aves de que de rapiña, como los cuervos, dice, la estrella alfa que está en el ojo de esa figura, de ese cuervo, se llama Al-Chibar en árabe. Y viene del hebreo, dice aquí, Shiva, que significa maldito. La estrella beta, que está en el ala derecha de esta ave, se llama Al-Goreb en árabe. Y en hebreo, Oreb, que significa, le dijimos, cuervo. Si nosotros unimos todas estas figuras, ¿sí? Así como los jeroglíficos egipcios, ¿se acuerdan que eran todas figuritas, pero tenían un mensaje especial? Podremos encontrar este mensaje que viene en Jeremías 25, del 30 al 33. Jeremías 25, del 30 al 33. Vamos a encontrar aquí todo esto que vimos ahorita, de la figura de león. ¿Sí? Miren lo que nos dice, versículo 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto. Ahí está la imagen de león, ¿sí? Y desde su morada santa dará su voz y rugirá fuertemente contra su morada. Canción, dice, de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Ahí aparece la imagen de que de esa copa. Juicio contra las naciones. Dice, porque Él es el juez de toda carne y entregará los impíos a espada, dice Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Va a haber un caos en este mundo, ¿sí? Y vean lo que va a pasar al final, dice, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, cuando Dios destruye a los malvados, dice, y no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Qué feo suena eso, ¿no? Imagínense este mundo o la superficie de nuestro planeta llena de cuerpos. Dice, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Y esto tiene que ver con la imagen del cuervo, precisamente. Y aparece la imagen del mal, como de aquella serpiente que va a ser que pisoteada, destruida. Lo que nos dice en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ojalá que cuando levantemos nuestra mirada al cielo, que Dios nos invita a eso, dice, levanta tu mirada al cielo, mira las estrellas, mira quién hizo estas cosas. No solamente digamos qué bonito, qué padre se ven las estrellas, ¿sí? Ojalá que a partir de hoy también podamos ver la justicia de Dios, sus promesas también declaradas en las estrellas, que ese es el mensaje que nos quieren dar, ¿sí? Él ya vino un día, ¿sí? Como un bebé, vino y sufrió por nosotros, murió por nosotros, fue herido por nosotros, pero prometió que volver. Y dice por ahí el nombre de una de esas estrellas que va a volver pronto. Dice, es el que viene pronto, rápidamente. ¿Y viene a qué? Viene a salvar a su rebaño, viene a pisotear al enemigo, ¿sí? Y a destruirlo para siempre. Viene a cambiar todo, ¿sí? Ese es el mensaje, el testimonio de las estrellas. Salmo 97:6 nos dice, los cielos nos declaran que su justicia y todos los pueblos podemos ver, dice, su gloria. Ojalá que eso sea lo que veamos cada vez que alcemos nuestra mirada a las estrellas. Y recordemos, así como cuando usted ve el arco iris, ¿sí? Me imagino que usted recuerda aquella promesa de Dios. Que cada vez que veamos esas figuras en el cielo, recordemos que Él va a venir pronto, ¿sí? Que viene a salvarnos y que viene a destruir el mal. Eso es lo que nos dicen los nombres de las estrellas. Esos nombres con los que las conocían aquellas civilizaciones antiguas, ¿sí? El pueblo de Israel, que incluso las utilizaba como estandartes. eh, las tribus, las 12 tribus, precisamente son 12 imágenes, ¿sí? Y para ellos tenía un significado especial. Ojalá que también para nosotros, ¿sí? Que no nada más digamos, ay, qué bonito, ¿sí? Qué bonito el cielo, qué bonitas las estrellas. Dios quería algo más que nada más te maravillaras de la belleza de su creación, ¿sí? Quería que tú supieras este, de, su, de sus promesas, de su poder y de tu destino. Tu origen y tu destino. Miren lo que nos dice por aquí este escritor. Dice, por miles de años, dice, la voz de las estrellas ha clamado desde los cielos, declarando la redención de la humanidad. Lo mismo que nos dice David, ¿sí? Declaran su justicia. El hombre, fíjense bien, dice, puede distorsionar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pues lo hacemos, los seres humanos. Dice, pero no puede colocar estrellas en el firmamento. Podrán destruir esto, ¿sí? Dice, pero ellos no pueden colocar estrellas en el firmamento. ¿Qué les parece? Ojalá que podamos también interesarnos más, alzar nuestra mirada al cielo y poder encontrar
la palabra de Dios escrita, trazada, como lo dice ahí en la Biblia, en las estrellas. Que Dios les bendiga.